Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video de un profesor, en este caso química. Vamos a estar tratando estructuras de Lewis hoy. Bueno, primero que nada, las estructuras de Lewis es una manera de hacer un diagrama para ver justamente la disposición de los átomos y sus respectivos electrones. Y bueno, dar un indicio de cómo se distribuyen los enlaces, dónde están las cargas dentro de una determinada molécula. Entonces, primero lo que hay que ver es cuántos electrones está aportando cada átomo. ¿Qué significa que un átomo aporte electrones? Que son los que él cede tanto para un enlace como para que quede libre. ¿Sí? Pero ¿cuántos está aportando él? Estos electrones son los electrones de valencia, ¿sí? Los que están en su última capa. No los estados de oxidación, sino cuántos electrones de valencia tiene en total. Por ejemplo, molécula sencilla, el agua, ¿no? El agua es H2O, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros nunca vamos a saber a simple vista cuál es el átomo que tiene que ir en el medio sí o sí, pero lo podemos intentar predecir. Entonces, en este caso, yo diría que va a ser el oxígeno. ¿Por qué el átomo central va a ser el oxígeno? ¿Porque hay menos cantidad? No necesariamente. Es más que nada porque es el que tiene más complejidad, el que tiene más cantidad de electrones. Yo sé que el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, ¿sí? Entonces puede generar solamente un enlace. Nosotros tenemos un hidrógeno y un oxígeno. ¿Por qué lo voy a poner así? Ahora ya vamos a ver, pero primero lo que voy a hacer es rellenar con la cantidad de electrones que tengo en total. Entonces yo sé, si me voy a la tabla periódica y me fijo en el último nivel, que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los hidrógenos tienen uno cada uno, porque la configuración electrónica es 1s1. Si no se recuerda muy bien esto, pueden ir al video de configuración electrónica que ahí está explicado. Pero básicamente, todo lo del último nivel. Entonces, mi objetivo ¿cuál va a ser? Completar el octeto de los átomos. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a intentar hacer enlaces. ¿Sí? Enlazo un átomo, un electrón, perdón, con otro electrón. Un electrón con otro electrón. Bueno, claramente me están sobrando 1, 2, 3, 4 electrones. Lo voy a dibujar mejor para que se vea bien. ¿Por qué lo dibujo con cierto ángulo? Bueno, básicamente porque los pares de electrones, tanto como los enlaces, tienen carga negativa porque son electrones. Entonces se repelen, se empujan entre sí dándole cierto ángulo. No es para el tema de hoy, pero para que sepan por qué estoy dibujando esto así. Entonces, ¿cuánta es la carga total? O sea, los electrones totales que está teniendo el oxígeno. 8. ¿Por qué? Aportó 6, ¿sí? Aportó 6 en total, ¿sí? Y le están cediendo covalentemente 2. Uno el hidrógeno y otro el otro hidrógeno, ¿sí? Entonces tiene 8 en total. Con el hidrógeno está pasando lo mismo, tiene 2. El octeto del hidrógeno es de 2 espacios porque solamente tiene configuración electrónica 1s. Entonces le entran 2 electrones. Entonces básicamente así ya completamos la estructura de Lewis del agua. Vamos a ver por ejemplo otro caso. Dióxido de carbono, una molécula súper común en la vida cotidiana. CO2, ¿sí? Bueno, en este caso yo podría ir probando a ver cuál es el átomo central, ¿sí? ¿Cuál es el átomo central? En este caso voy a probar el carbono para ver si se genera cierta simetría, que eso me permite que obviamente la molécula sea más estable, entonces se estructure de esa manera. Acuérdense que cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de producto depende de la estabilidad del mismo, como así también de los reactivos. Viene otro tema, pero
la simetría genera estabilidad. Entonces siempre vamos a intentar ir buscando un poquito eso, siempre y cuando prioricemos que todos los octetos estén completos. ¿Sí? Entonces fíjense, yo voy a poner al carbono en el medio para probar y a los oxígenos a los costados. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Yo recuerdo que tiene 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdo que tiene el oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acuérdense que siempre los dibujo de a pares porque suelen ir así. ¿Sí? Lo voy a dibujar del lado de adentro, así ya enlazamos directamente todo lo que se pueda. Siempre y cuando no expanda el octeto, porque expandir el octeto significa inestabilidad, por lo tanto esa molécula no existiría. Entonces, uno esto con esto. Y evidentemente tengo dos enlaces dobles. ¿Cuántos electrones está teniendo el carbono central? 8, ¿no es cierto? ¿Cuántos aportó? 4 de los electrones de valencia. ¿Cuánto les cedió el oxígeno? 1, 2, 3, 4 de cada lado. O sea, 2 de cada lado, ¿no? 4 en total. 8 en total, octeto completo. ¿Cuántos está teniendo el oxígeno? Bueno, aportó 6, ¿no? Aportó 6. Más los 2 que le aporta que aporta el carbono central a cada oxígeno, serían 8 en total. ¿Sí? Entonces todo completa en su octeto. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese intentado poner, por ejemplo, el oxígeno en medio? Yo creo que nunca podríamos haber llegado a completar el octeto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2. 4. Entonces, ¿cuál sería la disposición de esto? Y, por ejemplo, para completar el carbono, para completar el octeto del carbono, sí o sí necesito dos enlaces más. ¿Por qué? Porque en los enlaces covalentes, los dos electrones se suman para los dos átomos que estén formándolo. Están compartiéndolo, por eso covalente. Entonces, si yo hago esto, muy bien, el carbono tiene 8 electrones. El oxígeno está teniendo 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que aportó. Más 2 del carbono ya tiene 8. Entonces ya no puedo enlazar con este oxígeno. ¿Se dan cuenta de la importancia de la simetría? Se puede jugar con eso. Bueno, y vamos a una molécula un poquito más compleja, como por ejemplo el anión sulfato. El anión sulfato, ya no estamos hablando de una molécula neutra, ¿no? O sea, viene de disociar el ácido sulfúrico, ¿sí? Por lo tanto, vamos a esto que sea el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, vamos a ver el SO4, 2 menos, es decir, 2 electrones más por ahí, carga formal, total, neta, menos 2. Tiene 2 electrones de más de lo que tendría un SO4 normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, imagino que mi átomo central podrá ser el azufre, ¿no es cierto? Que está ahí solito. ¿Sí? Y después vemos cómo jugamos con los que sobran. Tienen la misma complejidad al fin y al cabo, el azufre y el oxígeno. Los dos tienen 6 electrones de valencia. ¿Sí? Pero bueno, por una cuestión de simetría, justamente como hablamos antes, y de estabilidad química, a mí me conviene analizarlo de esta manera, generar simetría. Bueno, y voy a dibujar oxígenos a su alrededor. Todavía no sé bien cómo se van a distribuir ni qué voy a hacer con ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno tiene sus electrones de valencia dispuestos ahí. Ahora vemos cómo los enlazamos, ¿no es cierto? Pero evidentemente, si el azufre tiene 6 electrones de valencia, entonces hay dos cosas que puedo hacer. Una es unir uno, ¿sí?
y ahí ya tengo 7 electrones de valencia, y otra cosa es unir otro, ¿no? Y ahí ya tendría 8 electrones de valencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Hay ciertas moléculas covalentes que sí pueden expandir su octeto. Esto se ve bastante con los iones, tanto cationes como aniones. Bueno, generalmente aniones son, pero generalmente se ve en los que hay mucha diferencia de polaridad. En este caso no hay tanta diferencia de polaridad porque en la tabla periódica están cerca. Pero ¿qué pasa? Hay algunos átomos que pueden soportar hasta 10 electrones. No se ha visto más que eso, pero bueno, hay algunos como el helio, el azufre, incluso el fósforo. Generalmente son no metales. Bueno, y hay algunos complejos metálicos que también no entran en el tema. Pero básicamente puede verse que, obviamente, nosotros necesitamos que todos estén unidos, ¿sí? Así que, por lo tanto, vamos a ir sacándonos de encima los que no participen, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cada uno. 6 de cada uno. Ahora vemos que... ¿Qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si lo corroboramos, en todos está pasando lo mismo, ¿sí? 5 electrones libres en cada oxígeno, un electrón compartido y otro electrón cedido por el azufre, o sea que 7 en total. Necesitaríamos algún otro enlace por algún lado, ¿sí? Evidentemente todos los 4 oxígenos están compartiendo 6 electrones en total, pero ¿qué pasa? Bueno, evidentemente necesitamos que todos completen su octeto. El azufre ya está completando el octeto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, va a ser uno de estos casos en donde puede expandirse el octeto. Esto no siempre pasa de cualquier manera, no siempre pasa. No es necesario que ocurra en los iones, pero puede ocurrir. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer, hasta 10 puede expandirse, dijimos. Vamos a usar uno más de cada uno porque tiene 6, entonces 1, 2, 3, 4. Estuvo usando 4 electrones, ¿sí? 4 electrones del azufre para hacer los enlaces, nos quedan 2 todavía libres. Entonces, evidentemente, podemos formar otro enlace doble con cada oxígeno. Entonces, borro uno de cada lado y lo uno. Borro uno de cada lado y lo uno. Ahora tenemos 2 pares de enlaces dobles. Y 2 pares de enlaces dobles y 2 pares de enlaces simples. Entonces evidentemente tenemos que ver, el azufre está teniendo 10 electrones. El oxígeno de arriba está teniendo 8 electrones, 6 que aporta, 2 que aporta el azufre. Lo mismo con el de la derecha. Y con los de abajo, ¿qué está pasando? Bueno, tiene 6 electrones en total. ¿Cómo se calcula la carga formal? 6 electrones en total, ¿sí? Menos, ¿qué cosa? Los electrones libres, 5, menos, ¿qué cosa? Los electrones compartidos por el enlace, ¿no es cierto? Entonces en este caso, ¿cuántos serían? 1, carga formal 0 nos da, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos que teníamos que tener carga menos 2, ¿sí? Entonces, como vemos, el octeto no está completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dijimos. Si nosotros ponemos un electrón más en cada oxígeno que está deficiente de octeto, entonces ya con eso lo completaríamos. Ponemos un electrón más, una carga más representaría. Una carga formal más, ¿sí? Un electrón libre más. Entonces a la hora de hacer esto pondríamos 6 en vez de 5. Dándonos carga formal menos 1, que es lo que nosotros queremos. Queremos que esos oxígenos soporten la carga negativa y nos puedan indicar que son los que le dieron el carácter aniónico a esta especie química. Vamos con uno más. Por ejemplo, el
NH3. Obviamente el nitrógeno lo vamos a tomar como átomo central, ¿sí? ¿Qué sé yo de esto? El nitrógeno, nos fijamos en la tabla periódica, tiene 5 electrones libres. Lo voy a ir agrupando de a pares, ¿sí? 5 electrones libres. Entonces, por supuesto, como tiene hidrógenos circundantes, yo no puedo especular que vaya a ser un enlace doble. Va a ser todos enlaces simples. Entonces, 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Los hidrógenos ya gastaron toda su totalidad. El nitrógeno gastó 3 electrones. Le queda un par libre. Le da cierta tridimensionalidad a esto. Tema para otro día. Carga total del nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octeto completo. Hidrógenos 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2. Octeto completo. Aunque sean 2 se le llama octeto. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Y ya está. Amonio, por ejemplo, si queremos probar el amonio. Una especie química muy común. Por supuesto, nitrógeno. Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Qué nos está indicando esto? Evidentemente, cada hidrógeno va a formar uno con cada uno. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? El nitrógeno, por supuesto, va a aportar para cada enlace. Pero ¿qué pasa? Generalmente sobraría uno, porque la carga, porque los electrones de valencia del nitrógeno son 5 en total, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Al tener carga más 1, ahí nos está indicando que evidentemente tenemos que tener un electrón menos en alguna parte, ¿no es cierto? Vamos a contar los electrones del nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, evidentemente, hay algo que nos está generando una inestabilidad, ¿sí? Si nosotros pusiésemos la carga formal del nitrógeno, la carga formal del nitrógeno estaría siendo electrones aportados, 5, ¿no? Menos electrones enlazantes, 4. Menos, o sea, un medio de los electrones enlazantes, menos los electrones libres, 1, daría 0, ¿sí? Por lo tanto, no está bien esto, porque esta molécula no es neutra, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar un electrón, que es este que nos falta de la carga positiva, y nos va a quedar lo siguiente. 5 menos 4 igual a menos 1. Perdón, más 1, ¿sí? Esto nos va a dar el carácter positivo que va a tener el amoníaco. Y yo creo que con eso ya podemos hacer una gran revisión de lo que es estructuras de Lewis. Por supuesto hay estructuras más complicadas. Recuerden probar los átomos centrales. Generalmente el más complejo es el que va en el medio. Buscar simetría y buscar llenar todos los octetos posibles. No expandirlo, aunque hay casos especiales en donde puede ser, generalmente en los no metales. Y eso, practicar y practicar. Tengan curiosidad y van a probar. Saludos.